todos, queridos amigos y amigas, estamos con vosotros hoy nuevamente con el tema 374 de estos estudios sencillos de la Biblia. Y estudiaremos el Salmo 78 del libro de Salmos. Y como cada día tenemos a Francisco que nos va a dirigir la palabra. Adelante, Francisco. El Salmo 78 es el más extenso de los himnos nacionales de Israel. En él se repasa la historia del pueblo de Israel desde Egipto hasta el establecimiento del reino en tiempos de David. El salmista recordó el pasado con sus repetidas vicisitudes y rebeliones, y el merecido sufrimiento y castigo en cada una de ellas, a fin de amonestar a Israel a que fuera fiel a Dios en el presente y en el futuro. El Salmo es, en esencia, didáctico. Tiene el propósito de enseñar a vivir una vida justa. Por eso no sigue con exactitud la cronología histórica. El salmista coloca los asuntos históricos como mejor convienen a su propósito de mostrar la bondad de Dios a pesar de la rebelión de Israel. Como ya hemos dicho, este salmo no es un tratado histórico científico, sino un poema inspirado. Solo suficientes hechos históricos para producir la impresión deseada. Al ser tan largo este salmo, solamente comentaremos los versículos más significativos. Para ello voy a leer los 4 primeros versículos que comentan de forma extractada el resto de versículos del salmo. Dice: Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestros oídos a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Realmente, cada generación tiene el sagrado cometido de entregar a la siguiente el relato de las providencias de Dios. En los versículos 5 al 8 se aconseja instruir a los hijos las maravillas que Dios les hizo. Entre estas instrucciones está el recordatorio tan importante como son los mandamientos. Leo el versículo 8, que me parece que es interesante y que quizás también puede servir a nosotros. Dice así: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y a partir del versículo 9, el relato se extiende a todo lo que Dios les ayudó, desde los acontecimientos ocurridos para salir de Egipto hasta la conquista completa de Canaán, que ocurrió en el reinado de David. Pero todo ello no en orden cronológico, sino que de la forma que el salmista veía que era más didáctico. El versículo 9 recuerda la desobediencia a Dios de la tribu de Efraín. Sigue el recordatorio de lo que ocurrió en Egipto, luego el cruce del Mar Rojo, cuando les guió por el desierto de día y de noche, cuando hizo salir agua de la roca, cuando no estaban a gusto con la comida que estaban comiendo y recordaron lo que comían en Egipto, cuando Dios hizo caer del cielo el maná, que era un alimento completo, cuando Dios hizo llover del cielo carne, que como consecuencia de ello Dios se enfadó y murieron muchos israelitas. Leo los versículos 34 al 37, donde podemos observar que el pueblo de Dios solo lo buscaba cuando les interesaba, pero no lo hacían de corazón. Dice así: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero la lisonjeaba con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Menudo ejemplo para nosotros cuando no obedecemos de corazón a Dios y solo lo hacemos pensando en nuestra salvación.
El arrepentimiento de ellos y también de nosotros no implica aborrecimiento del pecado, sino temor al castigo. Leo el versículo 38, en el que el salmista enfoca este salmo sobre otra perspectiva. Dice: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. El salmista está diciendo que, a pesar de todas las desobediencias del pueblo, él tenía paciencia. Pero los siguientes versículos vuelve a explicar que, de forma inaudita, el pueblo volvía a pecar, a pesar de que Dios los había acompañado hasta las tierras de Canaán, y continúa explicando otra vez cada una de las ayudas recibidas del Señor. Así llegamos hasta el versículo 55. Es cierto, pero otra vez los versículos 56 al 69 siguen insistiendo en la desobediencia de ellos y la paciencia de Dios. También explica que las consecuencias de alejarse del Señor las pasaron muy mal, bueno, yo diría bastante mal. Los versículos 67 y 68 nos dan a entender que Dios ya está harto de ellos y toma la decisión de dirigir a su pueblo a una tribu determinada. Leo los versículos, dicen así: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte Sión, al cual amó. Durante muchos años el santuario había estado en el territorio de José. Más tarde se trasladó a Jerusalén, en el territorio de Judá. En estos momentos es cuando hace acto de presencia David, que es quien, con el apoyo del Señor, llegó a conquistar todo Canaán, lo cual no habían podido realizar sus antecesores, y que, al fallecer David, aunque su hijo Salomón continuó manteniendo el territorio, poco a poco se fue desmoronando, hasta quedar Israel sin entidad como pueblo. Bueno, para terminar os voy a leer los 3 últimos versículos. Dicen: eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Salmo muy largo este, pero con muchas enseñanzas prácticas e interesantes, tanto para el pueblo de entonces como para el pueblo actual, para cada uno de nosotros. Mañana continuamos el estudio con el tema 375, con otro salmo que también será muy interesante. Bendiciones y hasta mañana.